Hola, soy Margot Tomé. Estás en mimododevida.com. El podcast es Mi Modo de Vida Saludable, una web para aprender a comer sano y sin esfuerzo, para adelgazar de forma diferente y sin contar calorías. Te hablo en este podcast de ejercicios divertidos y recetas fáciles para torpes. Para hacer una vida saludable, busca una actividad que te motive. Camina, nada, yoga, baile y suscríbete al podcast Mi Modo de Vida Saludable. Organiza tus comidas semanales. Te ayudo gracias a los planificadores. Puedes informarte sobre ellos en mimododevida.com/planificador. Y ahora vamos a empezar el capítulo de hoy. El trastorno por atracón. ¿Qué son los atracones? También hay otra variedad que son los atracones nocturnos. El atracón es un trastorno que se caracteriza por episodios de ingesta compulsiva de forma recurrente. Afecta sobre todo a las personas que han empezado alguna dieta. Tú, cuando dejas de comer para adelgazar, al final sientes ansiedad y a muchas personas les da después por un día comer muchísimo y después encontrarse fatal. También puede ser que esté sea psicológico, pero es que en muchas dietas se habla del día trampa, la comida trampa. Esta comida trampa está pensada para que nuestro organismo no piense que al estar haciendo una dieta que restrinja las calorías, que el organismo se ponga en alerta y reduzca las calorías que consume. Entonces se suele hacer una comida trampa, pero muchas veces estas personas que tienen este problema, esta comida trampa la utilizan como: voy a comerme todo lo que no he comido y no voy a comer la semana que viene. Y esto es realmente un problema que llega a convertirse en un trastorno. Voy a explicaros, según lo que he leído en internet, qué es esto de los atracones, cuáles son las causas, cuál es la incidencia, también cuáles son los síntomas, la prevención, el diagnóstico y los tratamientos. Es un tema muy serio y quiero aclarar que yo no soy médico, que lo único que ni trabajo en nada de salud. Lo único que quiero compartir aquí es de lo que me he ido informando a través de internet, porque me parece que es un problema bastante habitual y que tiene bastante incidencia en nuestra sociedad y que no se le está dando la importancia que se merece. Posiblemente alguno de los que estéis escuchando os ha pasado alguna vez. Tampoco tenéis que preocuparos si os habéis pegado un atracón, porque esto tiene que ser de una manera recurrente. Bueno, vamos a ver qué es el atracón y todo lo que conlleva. El trastorno por atracón, como dije antes, se caracteriza por episodios de ingesta compulsiva de forma recurrente. En cada episodio el individuo ingiere una cantidad de comida muy superior a la que la mayoría de la población comería en el mismo tiempo y después experimenta un sentimiento de culpa. No responde a una sensación de hambre, sino a una situación de ansiedad, de malestar, de inestabilidad emocional. Además, se produce en soledad normalmente y principalmente tarde-noche. Otro aspecto relevante es que, a diferencia de quienes padecen bulimia, los afectados por trastornos por atracón no hacen nada para compensar esa sobreingesta, ni inducción del vómito, ni purgantes, ni ejercicio intenso. Suele llevar a un aumento de peso, además, que finalmente desemboca en una obesidad importante, pero no siempre es así tampoco. Porque hay veces que la persona que come con atracón al final está tan llena que al día siguiente es que le resulta imposible comer. Vamos a ver ahora la incidencia que tiene en nuestra sociedad. No existen estudios amplios específicos sobre la incidencia y prevalencia de este trastorno, pero podría afectar a aproximadamente un 3% de la población. Se calcula que la suma de pacientes con bulimia y con trastorno por atracón puede ascender al 4%, o sea, sumando la bulimia y el atracón. En cuanto al perfil de los afectados, se da más en mujeres, solo el 20-30% son hombres, y en una franja de edad superior a las que padecen anorexia.
La edad más frecuente de aparición de estos atracones está entre los 23 y los 25 años. Las causas. Al igual que en otros trastornos de la conducta alimentaria, las causas del trastorno por atracón son multifactoriales. Se han descrito alteraciones neurobiológicas relacionadas con una mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, se puede afirmar que existe una biología que puede determinar este trastorno. Parece haber un patrón familiar que sugeriría la influencia de factores genéticos. Pero existen otras posibles causas y no siempre se pueden determinar cuál es más importante. Cabe destacar causas psicológicas como la falta de autoestima, la ansiedad, las dificultades en las relaciones interpersonales, problemas para afrontar el estrés. Asimismo, en muchos casos se puede hablar de causas familiares. Aquí destacan los abusos sufridos en la infancia, pero también los conflictos mantenidos en la familia. Finalmente, no son desdeñables las causas sociales plasmadas en la presión cultural que existe alrededor de la delgadez. No obstante, esa presión social sería menos significativa en el trastorno por atracón que en la anorexia o la bulimia. Los síntomas. Un episodio de atracón se caracteriza por los siguientes elementos. 1. Ingestión en un periodo determinado de una cantidad de alimentos claramente superior a la que la mayoría de las personas ingeriría en un periodo similar en circunstancias parecidas. 2. Sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio. La persona que empieza a comer parece que no puede parar y sigue comiendo a pesar de no tener hambre y de estar empezándose a encontrar mal. Los episodios de atracones además se asocian a 3 o más de los siguientes hechos. Comer mucho más rápidamente de lo normal, comer hasta sentirse desagradablemente lleno, comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente hambre, comer solo debido a la vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere, sentirse luego a disgusto con uno mismo, deprimido o muy avergonzado. Además, quienes padecen el trastorno experimentan un malestar intenso respecto a los atracones. Finalmente, un factor definitorio de este trastorno es que no se asocia a la presencia recurrente de un comportamiento compensatorio, es decir, que la gente que se coge un atracón después no vomita ni utiliza purgantes ni nada de eso. Como prevención, para el trastorno de atracón debe apoyarse en los siguientes aspectos. Alerta de las dietas y las conductas no saludables para el control de peso. Dejar claro que para adelgazar no hay que dejar de comer, hay que hacer una dieta saludable, como os cuento yo siempre. Promover una imagen corporal positiva. Evitar el maltrato asociado al peso en el ámbito escolar. Fomentar la educación emocional desde la infancia. Inculcar a los niños la importancia de una alimentación saludable. El diagnóstico. Para poder realizar el diagnóstico de este trastorno psiquiátrico, los atracones tienen que producirse al menos una vez a la semana durante 3 meses. Esto es importante porque, claro, muchas veces comemos de más sin darnos cuenta y puedes estar pensando, ¿seré que sufro de atracones? No, a mí me ha pasado alguna vez que me quedo tan llena que me quedo incómoda. Pero claro, esto no es recurrente. Esto, para que sea un problema de atracones, debería ser repetitivo. Eso, como pone aquí, una vez a la semana durante 3 meses por lo menos. Muchos afectados acuden en primera instancia al endocrino para tratar su obesidad y porque estos atracones hacen que engorden, pero es este especialista el que detecta el trastorno y después lo deriva a un psiquiatra, porque el problema no es que sea obeso, el problema es que esos atracones hacen que sea obeso. En estos casos hay una cierta concienciación y se conoce más ya el trastorno por parte del sector médico, entonces normalmente ya saben cómo actuar. Hasta hace muy poco no sabían que existía este trastorno y el endocrino lo que estaba tratando era la obesidad, cuando el foco real estaba en el atracón. Los tratamientos. Las personas con este trastorno deben ser tratadas por un equipo multidisciplinar especializado en trastornos alimentarios que incluye psicólogos, psiquiatras, nutricionistas y médicos.
se requiere una intervención global que abarcaría aspectos diversos de la vida del paciente, la gestión del control emocional y alimentario, la revisión de hábitos y rutinas poco saludables, dotación de herramientas ante el estrés y la gestión emocional y el trabajo en el marco también familiar y social. El tratamiento tiene dos grandes vertientes, una es la psicológica y por otro lado la farmacológica. La terapia psicológica es grupal. Hay que reunir a varios pacientes con el mismo problema y el objetivo es que el afectado se exprese abiertamente sin estigmas y que vea que no es el único que tiene este problema. En cuanto a la terapia farmacológica, se emplean fundamentalmente antidepresivos de la familia de los inhibidores de la recaptación de serotonina y estabilizadores del ánimo que controlan la impulsividad. Vamos a ver otros datos. Esta patología se asocia con mucha frecuencia con otros trastornos de ansiedad o depresivos. Además, tal y como exponen algunos doctores, al igual que en otros trastornos alimentarios, hay afectados que consumen determinadas sustancias como cafeína, tabaco, estimulantes, por diferentes razones. Para facilitar el control del apetito y el peso, para contrarrestar la sensación de falta de energía, como reguladores emocionales. Sin embargo, en muchos casos, su uso podría ser poco específico y estaría determinado por las dificultades de control de impulsos. Los alimentos que se ingieren durante los atracones son aquellos que producen una mayor gratificación, normalmente hidratos de carbono, por eso los odio, dulces y productos ricos en grasas, sobre todo grasas trans, que son los que más nos enganchan. Es realmente como una adicción el tomar las grasas trans, te sientes adicto a las grasas trans y al azúcar. En este sentido, cabe destacar que el problema se asocia en muchos casos a la adicción a la comida, que está presente en 7 de cada 10 casos de trastorno por atracón. El trastorno por atracón se caracteriza por la presencia del atracón como manifestación principal, pero a diferencia de la bulimia no hay conductas compensatorias, ya lo hemos visto varias veces. Se trata de personas que hacen dietas a veces porque tienen sobrepeso, pero otras veces es solo por estética. Y entonces, si tenemos, por ejemplo, esto es una apreciación personal, si tenemos un hijo que vemos que no tiene demasiado problema de peso y propone hacer una dieta, yo le diría siempre que no. Intentaría yo en casa gestionarle bien la comida que toma para que él vea que puede adelgazar sin tener que hacer una dieta, porque si empiezan en el tema de las dietas tan jóvenes, es fácil que después empiecen a obsesionarse con el peso, con lo que comen, con contar calorías, y creo que es mejor regular desde el principio en casa la comida que tomamos todos y intentar con métodos saludables mejorar el peso de nuestros hijos si es que tienen un poco de obesidad sin que ellos se den cuenta. Las dietas se mantienen durante unos días y con mucha ilusión. Bastas varios días a dieta, pero llega un momento en que el individuo necesita un respiro y empieza a comer cosas que no están permitidas en la dieta y además de manera exagerada. Incluso hasta sentirse mal de comer tanto. Una dieta que empieza como algo inocente puede acarrear muchos problemas si no está controlada, puede acabar generando un problema en nuestra conducta alimentaria. La abundante ingesta de comida puede tener diversos motivos, pero la mayoría de las veces está sujeta a conflictos emocionales. Es fundamental diferenciar entre el trastorno de la obesidad o el sobrepeso, ya que su tratamiento debe ser muy distinto al de los atracones. Como hemos visto, un endocrino trata la obesidad, un trastorno por atracón que lleva obesidad ha de ser tratado también por un psiquiatra o un psicólogo. Es un trastorno, el atracón, que puede llegar a ser muy invalidante y que puede requerir de un ingreso hospitalario para realizar una buena evaluación y controlar adecuadamente la conducta alimentaria. El tratamiento del trastorno por atracón debe enfocarse de forma específica a romper los hábitos patológicos del uso ansioso de la comida. No se limita al control de la ingesta, se debe trabajar la recuperación del bienestar físico y emocional. Para conseguir una recuperación definitiva es fundamental conocer en profundidad el funcionamiento del trastorno en la vida de cada individuo y de su entorno.
qué factores están manteniendo el problema y cuál es el camino específico de cada persona para lograr la autonomía plena. Es necesario un tratamiento personalizado y guiado con profesionales especialistas que presten atención a todas las áreas afectadas por la enfermedad y a todo el contorno de personas afectadas. Existen también casos resistentes. Según las últimas investigaciones, un 25% de los pacientes se muestran resistentes al tratamiento y evolucionan hacia la cronicidad. Como es bien sabido, la resistencia al tratamiento no solo se relaciona con la edad o con los años de evolución y puede producirse incluso en menores en los que la enfermedad ha tenido un inicio precoz. De ahí la necesidad de detectar este trastorno cuanto antes, utilizar todos los recursos disponibles y adecuados para las diferentes edades. Bueno, hasta aquí el artículo de hoy sobre los atracones y quiero comentaros que una de las maneras mejores para evitar que nuestros hijos piensen en hacer dietas es comer de forma saludable toda la familia. Os propongo que visitéis mi página en donde os hablo de los planificadores semanales y en donde podréis ver menús para toda la semana que son sanos, basados en comida real, que no tenemos que utilizar ultraprocesados y que van a hacer que no pierdas mucho tiempo en la comida y al mismo tiempo puedas darle a tu familia unas comidas saludables. Son unos planificadores en donde propongo la comida y la cena y un poco de ejercicio diario. Van variando todas las semanas y podrás planificarte tú también. En el caso de que tengas que cambiar algún menú porque en ese momento no te va bien, porque no te gusta, existen un montón de recetas que puedes utilizar como sustitutivas. Por eso te invito a que veas exactamente cómo son los planificadores en mimododevida.com/landing-planificadores. En esta página puedes ver incluso cómo funcionan, cómo podrías tú utilizarlos y cómo te pueden ayudar. Esto es todo por hoy. Espero que te haya resultado este artículo interesante. A mí sí me lo parece, porque creo que no creo que sea un problema tan raro y que mucha gente lo tiene y no sabe que lo tiene. Por eso me gustaría hacerlo más extensivo y que si alguien que esté escuchando padece este problema, que no se sienta solo y que acuda desde luego a un especialista porque es difícil de gestionar uno solo. Gracias por escucharme y hasta el próximo programa. Hasta aquí mis consejos para hacer vida saludable en este entorno insaludable. Tengo muchos más. A lo mejor tú tienes alguno que te funciona y quieres dejármelo en los comentarios. Te aseguro que será muy bienvenido, siempre me gusta aprender. Si quieres saber más de cómo yo me las ingenio para comer sano y hacer ejercicio con poco tiempo disponible, te invito a que te suscribas a mi blog, mimododevida.com. Ya sabes, suscríbete al blog o a mi podcast y activa las notificaciones para que te avisen de los nuevos capítulos, pero hazlo ahora porque después te vas a olvidar. Puedes también dejarme una reseña y algún comentario bonito. Esto es todo por hoy, mis queridos escuchantes. Este podcast ha llegado a su fin. Si quieres ver la versión en vídeo, puedes hacerlo en YouTube, en el canal de Margot Toño. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por escucharme y hasta luego.